Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío y perdonadme por grabar así, pero es que me apetecía tener la habitación con bastante luz, así que empezamos, acompañada como siempre. Y empezamos por el tema 1 de psicobiología, ¿vale? Recordar, utilizo los apuntes de Alejandra Mendieta Rada, por lo que podéis seguir con ellos. Voy a hacer una lectura de su lectura, o sea, un resumen de su resumen, ¿vale? No voy a leerlo todo, pero me podéis seguir para repasar y demás. Empezamos. Tema 1. La psicobiología. Según su naturaleza humana, pues según la filosofía, es la capacidad de pensar, recibir, interactuar. Y según la psicobiología, es como la filogenia en la actividad de nuestro sistema nervioso. Se basa en el método científico, es considerado como la conducta y los procesos mentales, hechos positivos, objetivos, verificables y susceptibles de ser cuantificados, ¿vale? El objeto de la psicobiología es el comportamiento humano y los procesos mentales. Sigue el paradigma del estímulo-organismo-respuesta, EOR, y a finales del siglo XIX, Darwin publica su teoría de la evolución. Wundt publica a principios de la psicología fisiológica con su método introspectivo no científico. Ramón y Cajal publica su teoría neuronal constituida por neuronas conectadas entre sí por contigüidad y por no contigüidad. Y su teoría de la polarización dinámica. Está considerado como el fundador de la neurociencia. William James publica The Principles of Psychology, que desarrolla el funcionalismo americano. Y Ivan Pavlov publica la ley de reflejo condicional, ¿vale? En el siglo XX, Thorndike simplemente descubre la ley del efecto. Dunlap también es otra persona importante. Watson funda el conductismo en la psicología científica, su paradigma ER, siendo la conducta un hecho positivo, objetivo, perceptible por el sentido y susceptible de ser cuantificado. Y dice que como el cerebro era como una hoja en blanco, idea de la tabula rasa. Y el esfuerzo y la cultura y la educación eran los únicos determinantes del comportamiento humano. Según el neoconductismo, el nuevo paradigma estímulo-organismo-respuesta, EOR, que toma el organismo como elemento activo pero no observable. En los años 70 surgen los cognitivistas y consideran irrelevante el soporte físico. Empezamos con la aplicación de la conducta y nos habla de un complejo adaptativo, ¿no? Que es como está compuesto por el estímulo-organismo-respuesta y depende de dos factores, el filogenético y el ontogenético. Los factores filogenéticos pues son causas lejanas, como representado por la genética de la especie, y los factores ontogenéticos son causas próximas que desarrollan la vida del individuo desde el momento de la concepción y aportan la diversidad dentro de la especie imprescindible para la supervivencia y evolución de la especie. Son el resultado del genoma del individuo y los factores ambientales, que son los factores epigenéticos. Factores epigenéticos son los ambientales, como yo he dicho, y sus efectos tienen mayor o menor grado de reversibilidad. Los efectos menos reversibles son periodos críticos, ¿vale? Y los efectos más reversibles están relacionados con la plasticidad neuronal, que es la capacidad de las neuronas de experimentar cambios en su morfología y fisiología frente a situaciones ambientales y responsables de procesos como el aprendizaje y la memoria. Y luego nos vamos a los factores de causación inmediata, que son procesos de sensación y percepción, donde esto se produce como procesos de motivación, emoción y aprendizaje. En la conducta es un conjunto de manifestaciones públicamente observables reguladas por el sistema nervioso en respuesta a un estímulo interno o externo y se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma que determina su devenir filogenético y ontogenético. Disciplinas de la psicobiología. Se estudian las causas lejanas de la conducta, que son los factores filogenéticos. Y aquí hablamos de la psicología evolucionista, ¿vale? Hemos dicho que la psicología evolucionista son causas lejanas, factores filogenéticos y abarcan otras especies. Dentro tenemos la etología, que es la conducta de los animales en su estado natural, la neuroetología, que es el control neuronal en su medio natural, la ecología del comportamiento, que son las estrategias conductuales en relación con sus implicaciones ecológicas y evolutivas, y la sociobiología, que estudia las bases biológicas del comportamiento social y la fundó Edward Wilson. ¿Vale?
El estudio de las causas próximas de la conducta pues son factores ontogenéticos. Y habla de la genética de la conducta de Francis Galton, que tiene 3 enfoques: el centrado en el gen, centrado en la fisiología y centrado en la conducta. La psicobiología del desarrollo, pues al final está desarrollado por los factores epigenéticos, que son factores ambientales, durante las primeras etapas del desarrollo. Y el estudio de las causas inmediatas de la conducta nos habla de la psicología fisiológica, que estudia las bases biológicas del comportamiento mediante la intervención del sistema nervioso. La psicofisiología estudia sin manipular el sistema nervioso los cambios fisiológicos. La psicofarmacología se centra en las características estimulares de los fármacos y el efecto que tienen las variables ambientales. La psiconeuroendocrinología estudia las neuronas. Y la neuropsicología, las lesiones, ¿no?, en los procesos psicológicos humanos superiores, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los procesos cognitivos, procesamiento de información, resolución de problemas o procesos emocionales. Y tenemos lo último, que es la neurociencia cognitiva, que estudia los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición. Nos vamos a las estrategias de investigación de psicobiología, donde nos habla del método científico, que en este caso es el método hipotético-deductivo. La observación al final está suministrada por la experiencia. La formulación de la hipótesis, en este caso, debe ser verosímil, guardar alguna relación con conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptible de constatación empírica. La constatación empírica se realiza a través de los enunciados deducidos a partir de la hipótesis que se me ha ido. La constatación, y se pueden emplear 2 métodos, la observación y la experimentación. Tenemos la formulación de la ley científica, que relaciona los datos con la hipótesis, y las teorías científicas, que se agrupan en una serie de leyes. Las ciencias empíricas proporcionan conocimientos en términos relativos de probabilidad, a diferencia de las ciencias formales, que proporcionan conocimientos en términos absolutos. El falsacionismo de Karl Popper, ¿qué es esto? Pues propone la conservación de las hipótesis e intento de refutar las mismas mediante contraejemplos. Nos habla de las estrategias de constatación científica en psicobiología y tenemos la constatación experimental, que está basada en 2 estrategias: la intervención conductual, que es donde se manipula la conducta y se observa el organismo. Y aquí tenemos unos pies de fotos de Donald O. Hebb y su libro de la organización de la conducta, ¿vale? Y la caja de Skinner, que es el instrumento que Skinner diseñó para el estudio del condicionamiento operante. La intervención somática: se manipula el organismo y se observa la conducta. El organismo es la variable independiente y se observa la conducta, la variable dependiente. La constatación observacional simplemente es una observación correlacional. Tomografía por emisión de positrones. Mide la actividad metabólica en regiones del cerebro mediante un marcador radiactivo 2DG. Y la resonancia magnética funcional visualiza las diferencias metabólicas por aporte de O2. Y hasta ahí realmente os puedo decir del tema 1. Ya sabéis que os lo hago súper resumido para que más que nada hagáis un repaso o una introducción al tema y demás. Así que nos despedimos. Chao, chao.